33 minutitos pasaron de las 5 de la tarde y seguimos en Aguante la Radio, aquí en Radio del Plata, San Luis, en la 93.7. Y vamos a, como te decíamos, entrevistas y tiene que ver con lo que se viene para el próximo jueves y viernes. Paro nacional de docentes universitarios porque las confederaciones que nuclean a los docentes universitarios en el país han decidido estas medidas y para tener un panorama de, bueno, por qué se llega a esta situación de paro. Recordemos, mañana hay paro en la provincia de Buenos Aires también, porque los docentes de esa provincia todavía no han acordado el acuerdo salarial con el gobierno de María Eugenia Vidal. Pero en este caso estamos hablando de las universidades, los docentes universitarios, y el titular de ADU San Luis, que está encolumnado con ADU Histórica, Ernesto Lorza, está en diálogo con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Radio del Plata. Güense te saluda. ¿Qué tal, Güense? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Igualmente. Bueno, esto, ¿no? Está un poquito la introducción a nuestra audiencia para que primero nos digas las motivaciones por las cuales se tiene que llegar a esta medida de esfuerzo por parte de los docentes universitarios. Sí, tal cual lo anunciás, estamos próximos a 48 horas de paro a nivel nacional en todas las universidades del país y de los colegios preuniversitarios. Esto se da en el marco de una serie de reclamos que venimos teniendo en torno a la necesidad de un acuerdo salarial para este año. Lo venimos sosteniendo desde fines de febrero, que se venció nuestro acuerdo salarial 2017, y habiéndose realizado 2 reuniones paritarias a nivel nacional, recién ayer en la segunda reunión apareció un ofrecimiento que claramente fue rechazado porque es justamente el ofrecimiento del techo salarial que se intenta imponer en la mayoría de los sectores del trabajo. El gobierno a los docentes universitarios, a los 190.000 docentes universitarios, les ofreció 15% en 4 cuotas sin cláusula gatillo, lo cual por supuesto fue rechazado, como te decía, por todas las federaciones de forma unánime, en el marco de que ya desde febrero nosotros anunciábamos que no íbamos a aceptar un monto cercano a lo que se intentaba imponer como techo salarial y exigíamos un 25% de aumento para este año, un 25% que no es un capricho o un número sacado de alguna galera, sino que justamente es un porcentaje que se está midiendo en relación a lo que distintas consultoras, incluso el propio FMI hace algunos días, habla de lo que va a ser justamente la inflación para este año, sectores muy cercanos incluso al gobierno nacional, que ya empiezan a decir es imposible que el gobierno cumpla con la meta inflacionaria que se había propuesto a principio de año, que era el del 15%, lo cual ya no, o lo cual convierte en un sinsentido el seguir insistiendo con un techo salarial del 15% como oferta para los sectores del trabajo. Los docentes lo hemos rechazado y en ese marco es que estaremos realizando estas 48 horas de paro que van a afectar las distintas actividades docentes en la provincia, en San Luis, Villa Mercedes y Merlo, que es donde hay sedes de la universidad, y aquí en San Luis Capital obviamente están afectadas las actividades de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles y el Jardín Maternal también. Claro. Ernesto, digo, también en tu condición de secretario general, sos parte de los paritarios del sector en las reuniones nacionales. Dos consultas. Primero, si se dio posibilidad a una reunión con los paritarios, parte de tal cual está estipulado y debería ser por donde comenzaran todo este tipo de negociaciones, que yo recuerdo, hemos hecho entrevista contigo, ya desde fin del año pasado se pedía que se hicieran estas reuniones antes del inicio del ciclo lectivo para justamente evitar esta situación que en medio del ciclo lectivo tengan que tomarse medidas de fuerza. Evidentemente, a partir de la propuesta de ayer, hubiera sido lo mismo porque han tenido varias reuniones y recién ayer vino la primera oferta, la primera propuesta del gobierno y si lo hubieran hecho en febrero, todavía uno podría haber dicho, bueno, también charlemos, a ver si es cierto que controlan la inflación. Se fue ya prácticamente el primer semestre
va a estar cubriendo la inflación estipulada por el gobierno como tope del 15%. ¿Cómo toman ustedes, tus pares, tus representados, cuando hacen reuniones, asambleas, que sé que hacen bastante justamente para llevar mandato de sus representados? Porque ya no sé qué nombre, digo, de tomada a pelo hasta falta de respeto y lo más grave que creo que es atentar contra la educación pública en el ámbito de la educación superior, cualquier epíteto le cabe, ¿no? ¿Cómo lo toman? No en particular que venís como dirigente gremial llevando adelante esta pelea, pero los docentes que están preocupados por seguir llevando adelante su tarea y que evidentemente con un 15% de incremento no tengan ganas ni de ir a ningún lado. Bueno, digo, a ver, hay mucho enojo en distintos sectores del trabajo, en la docencia en particular, por esto que vos mencionabas al comienzo de la pregunta, de que hubo predisposición por parte de las federaciones todos los años de comenzar la discusión lo antes posible, digo. Y realmente lo que hay es una decisión política por parte del gobierno nacional de atrasar las discusiones salariales, patearlas en el tiempo, ¿sí?, hablando mal y pronto, y prolongar la negociación como una forma, un método de desgaste para con el sector e incluso de ninguneo, porque nosotros llegamos, insisto, prácticamente más de 2 meses de cerrado el acuerdo salarial 2017 con solamente 2 reuniones. En la segunda reunión aparece lo que ya sabíamos que en algún momento iba a aparecer, como vos lo mencionabas, y que claramente fue rechazado. Entonces claramente hay un descontento muy grande en los paritarios, en los docentes que asisten a las asambleas, pero es lo que también está pasando en distintos sectores. Yo creo que esa lectura hay que hacerla, digo. Sí, sí. Son pocos los sectores que están cerrando acuerdos salariales, son acuerdos salariales muy a la baja, digo, que promedian entre los 12, 15 y alguno que otro ha superado el 15%, y al mismo tiempo hay otras paritarias muy importantes en lo que concierne incluso a su incidencia en el sector universitario. Por ejemplo, la paritaria de los docentes de la provincia de Buenos Aires, que no están cerradas, digo, que todavía, habiendo incluso comenzado la negociación antes que nosotros, no están cerrados, digo. Ese es el abanico y el contexto, digo, en el cual se da la lucha de los docentes universitarios y las medidas de fuerza, en donde, insisto, un contexto de claro avance en contra de ciertos derechos de la clase trabajadora, entre ellos el poder cobrar un salario que no pierda frente a la inflación y por ende se convierta casi en una situación de desfinanciamiento de los salarios propios de los docentes, y ni que hablar que en este mismo contexto se desfinancia la educación pública en varios sentidos. Yo te voy a mencionar 2 concretamente, que es lo que más enojo está provocando. Uno, que hay un recorte formal anunciado de los presupuestos, 3.000 millones de pesos lo que se ha anunciado, digo, eso es lo que sale a la luz, digo, más allá de otros recortes y la interrupción de una serie de obras de infraestructura a lo largo y a lo ancho del país en las distintas universidades que habían comenzado obras en los últimos años. Y por otro lado es que con el golpe al salario de los docentes se desfinancia, por ejemplo, las obras sociales, digo. Nosotros tenemos una situación súper delicada, incluso a nivel local, con nuestra obra social, que es DOSPU, producto de la desfinanciación en relación a que las obras sociales de los trabajadores dependen de los aumentos salariales de los trabajadores. Si hay inflación en concepto de los insumos de salud, que sabemos que la hay, pero que no es acompañada con aumento en los salarios que terminan aportando a las obras sociales, claramente se empieza a agudizar un proceso de financiamiento muy agudo. Y ahí tenés 2 elementos, digo, que están atados a lo salarial y a la discusión paritaria, pero que están generando una situación de enojo que se va acumulando y que, bueno, el gobierno evidentemente se ha propuesto no escuchar, insisto, por los gestos que ha dado en esta negociación. 2 reuniones en 2 meses, recién a la segunda reunión ofrece lo que sabían que íbamos a rechazar. Y que además convengamos que los aportes a las obras sociales también está el aporte patronal y que evidentemente cuando depende de un Estado que está ajustando,
no creo que hasta que no se cierre la paritaria vaya a incrementarlo, ¿no? No, por supuesto, digo, el proceso de financiamiento del sistema de salud de todos los trabajadores, digo, de todas las obras sociales de los trabajadores es muy fuerte, digo, es muy fuerte. Cada vez más constante escuchar incluso a personal de la salud, a profesionales, a trabajadores de la salud que dejan de atender por tal o cual obra social, incluyendo la DOSPU aquí en San Luis, justamente por atraso en los pagos, por problemas de deudas que se van acumulando, y todo eso es producto de justamente un desfinanciamiento progresivo que viene de hace años, que por momentos fue más lento, por momentos se ha agudizado como en este contexto, y que claramente afecta fuertemente. Uno tiene afectado el bolsillo en función del salario, pero también tiene afectadas las condiciones de vida en función de tener un mal sistema de salud porque está desfinanciado. Entonces la situación es bastante delicada, por eso cuando decimos que no solamente vamos a discutir salarios, sino que discutimos muchas cuestiones que tienen que ver justamente con el financiamiento de la educación pública, con el financiamiento del sistema de vida de los docentes del sistema público, tiene que ver con esto, es lo que se termina discutiendo cuando uno discute salario, porque el salario representa justamente el 90% del presupuesto de todas las universidades, así que no es poca cosa lo que se discute en cada una de las paritarias, donde lamentablemente el gobierno nacional ha apretado fuertemente y este año intenta imponer ese techo salarial en nuestro sector y en el resto de los sectores de la clase trabajadora. Sí, claramente, y bueno, inclusive, vos lo decías en algún momento, como algunos gremios están aceptando un tipo de situaciones, pero además, porque tiene que ver con esto claramente, y quiero aprovechar el diálogo contigo, porque no es solamente el tema del salario, vos lo decías, y hay situaciones muy graves, por ejemplo, sacan los subsidios para las tarifas, ¿no? Gas, luz, agua, y por otro lado, a las empresas multinacionales como Carrefour le generan un subsidio para que baje las condiciones de laburo de los trabajadores de ese lugar, no haya paritaria, y con la excusa de salvar la fuente de trabajo, que es un eufemismo y además es otra mentira más porque generan una apertura de registro de retiro voluntario, ¿no? Entonces digo, ¿cómo, no sé si doble vara o cómo la quieras vos encaminar a esta situación? Porque se involucra el tema del tarifazo, que las provincias dejen de recaudar, que los amigos de las patronales, generalmente multinacionales, sigan haciendo pingo en negocios y los trabajadores cada vez con menos derechos, ¿no? Desocupación, salario a la baja, paritaria que no cierran. Sí. Es un combo, ¿no? Reformas como la de fin de año, la reforma previsional, que termina afectando muy fuertemente al sector, a los jubilados de nuestro sector, incluso de los docentes. Entonces, está claro que el contexto que vos vas describiendo, que describo yo sobre la discusión más del sector nuestro, hacen a una situación de contexto bastante complicada, donde en algún momento sabemos, porque conocemos con la historia de nuestro país, eso termina reflejándose o estallando, más precisamente, en una crisis social y económica, digo, porque son distintos elementos que se van sumando a lo que es justamente la precarización de la vida como concepto más amplio, digo. No es solamente el salario, es la salud, son los impuestos, digo, es la imposibilidad de generar cierto bienestar en la vida, en las condiciones de la educación de nuestros hijos. Digo, el recorte de los 3.000 millones de pesos sobre las universidades, donde fuertemente va a impactar, por ejemplo, en el recorte de becas para estudiantes, que la beca para estudiantes es justamente para los estudiantes que están en condiciones económicas más precarias y que no, sin esas becas muchas veces no pueden sostener sus estudios. Digo, muchos estudiantes que en San Luis vienen del interior de la provincia y que tienen que solventar la vida acá en la ciudad capital o en Mercedes o en Merlo, y que justamente son a los que se va a terminar afectando. Entonces, claramente, en este tipo de política se corta sobre la parte más fina, la más delicada, la más precarizada, que es justamente quienes menos tienen. Y te estoy dando un ejemplo de cómo va a impactar este recorte de los 3.000 millones en los estudiantes de menores recursos. Entonces, la situación es muy delicada y está claro que
que el gobierno en ese sentido no da reflejo de retroceder, por lo menos en esta etapa, digo. Hay con otras cuestiones que ha tenido que retroceder, pero con esta, digo, hay una avanzada muy fuerte y bueno, yo creo que hay complicidad de distintos sectores políticos, inclusive de algunos sectores sindicales, que terminan convalidando este tipo de paritaria. No quiero dejar de mencionar que un sector importante de las universidades, que son los no docentes, su federación firmó hace algunas semanas un acuerdo salarial del 15% en 4 cuotas. El mismo ofrecimiento que nos han hecho a nosotros. Claro. Entonces, digo, ahí hay una situación que hay que exponerla, digo, porque no es solamente el gobierno que avanza, sino que el gobierno avanza en función también de cierto capital social que aún tiene y cierta complicidad de algunos sectores que le hacen el juego con un mecanismo, una decisión de no enfrentarlo con un plan de lucha. Por eso, incluso en términos generales, nosotros como ADU, pertenecientes a la CTA autónoma, lo que venimos exigiendo a las centrales es un paro nacional, un paro general de todos los sectores del trabajo, que es lo que se necesita para enfrentar un ajuste generalizado. Sí, claramente. Mira, quizás lo has visto seguramente, porque algunos de los datos que daba yo los tenía de un artículo que sale hoy en Página 12, pero le quiero contar a la audiencia, porque si pudiera mostrar la foto mucho mejor, no la otra está publicada, pero sale el tema, lo único que crece es el recorte. En 2016 una tijerita esa que llevan los pibes en la primaria, ¿no? En el jardín de infantes. 2017 una tijera ya tipo sastre costurera. Pero en 2018 una motosierra te ponen en esta secuencia que Daniel Paz pone también de relevo cómo viene el ajuste, el recorte en el ámbito de la universidad en particular, ¿no? Que es donde sale esta publicación, pero es lo que estamos hablando, o sea, y me hace acordar a la motosierra de en otro ajuste que se dio el año pasado apenas asumía el gobierno de Mauricio Macri, de Cambiemos, y bueno, evidentemente, justamente te adelantaste a la pregunta que iba a hacer, y para ir redondeando con respecto al conflicto en sí, que está para mí comenzando con los paros, pero ya viene y no sé cómo va a terminar, porque evidentemente a los docentes de la provincia de Buenos Aires, que hacía referencia en un momento, la última información nos dice que le negaron el recurso de amparo para que no se les contaran los días de paro, por ejemplo, o sea, le metieron hasta el fuego porque el paro es mañana. Entonces, para tratar de asustar, para que no vayan al paro, dicen, ya te descontamos un día, te vamos a descontar otro, ¿no? En este marco, Ernesto, y para ver cómo va a continuar esta situación, ¿no? El paro de ustedes de 48 horas, pero ¿hay ya plantea un plan de lucha, un plan de acción, si no hay respuestas? Sí, digo, nosotros estamos, en el día de hoy empezamos con asamblea en distintos lugares, siguen mañana y pasado, justamente para recaudar un mandato de asamblea para la semana que viene. La semana que viene nosotros tenemos reunión en Buenos Aires, reunión de la CONADO Histórica, plenario de secretarios generales, que va a definir cómo continúa un plan de lucha que en este contexto está claro que va a continuar. Lo que hay que definir es cómo. Nosotros como ADU desde un principio o desde comienzo de año venimos con una línea de que tiene que ser progresivo. Lamentablemente eso no se ha podido coordinar a nivel nacional, ni siquiera entre las dos federaciones. O sea, no creemos que ya tenemos que saltar a paros de mayor envergadura que las 48 horas. Es más, estamos tratando de construir un mandato que se acerque a las 72 horas o a la semana de paro, pero bueno, nos ha resultado todavía bastante complejo la coordinación a nivel nacional, y por otro lado, digo que eso se va a definir la semana que viene, o sea, cómo se continúa. Algo que sí ya está fijado es una marcha nacional docente para mediados de mayo, que va a estar justamente convocándose allí en Buenos Aires, y donde probablemente vamos a estar participando en el marco de también visibilizar y sacar a la calle el conflicto docente, que no es más que un conflicto más de un sector del trabajo que está en una crisis bastante importante y que cada vez se siente más fuerte, con mayor fuerza, digo, en las distintas instituciones.
Sí, sí, eso claramente. Bueno, Ernesto, te agradecemos la participación, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo, por supuesto, con el paro en particular de los docentes universitarios, pero como vos decías, la situación laboral en su conjunto de los trabajadores de este país, que claramente son el blanco preferido del gobierno nacional para llevar adelante el ajuste, ¿no? Y eso en todos los ámbitos se está planteando, y esto incluye, por supuesto, los tarifazos, ¿no? Así que viene el combo completo. Muchas gracias, Wences. Al contrario, muy buenas tardes. Ahí estaba Ernesto Lorza entonces compartiendo con nosotros el paro docente universitario.